Hoy vamos a hablar sobre continuidad. ¿Sale? Diría que vamos a cambiar de tema. Formalmente sí, o sea, digamos que es como el siguiente tema después de límites, pero realmente no es un gran cambio. Realmente, al hablar de continuidad, seguimos necesariamente hablando de límites. Pues porque la noción de continuidad, a ver, formalmente, pues tiene que ver con límites. Intuitivamente, y no solamente en el contexto de los números reales, sino en contextos mucho más amplios, la continuidad expresa una condición como de eh, mantener cosas cercanas en cosas cercanas y como de no permitir que se rompan las cosas que están unidas, como de uh, mandar, vaya, en el sentido de que si tenemos una función que está llevando algún conjunto de números reales o de elementos de algún otro lugar que de alguna manera lucen como que están unidos, como que forman una cosa sólida, pegada. Pues esta función, pues al llevarse las cosas próximas en cosas próximas, pues no las rompa, no rompa cosas sólidas. Digamos, en el sentido de los números reales, ¿no? Pues si nosotros tenemos pues, a los números reales pensados como lo que está sobre la línea recta, pues una función continua tendría que estar llevando esto pues también en una cosa sólida. A lo mejor podría estársela llevando, podría estarla repitiendo, arrastrando, yendo y viniendo, no sé, pero lo que no podría hacer es romperla, ¿no? Es llevarse a cosas unidas en cosas eh, que están rotas, ¿no? Que tienen muchas piezas. Bueno, eso, digamos, es una forma muy superficial, muy por fuera, ¿no? De pensar este concepto de continuidad. Pero bueno, en el caso de los números reales, pues para entenderla, para abordarla, pues tenemos que pensarla de dos maneras diferentes. Una primera es en el sentido puntual, es decir, que la continuidad se dé solo en puntitos, solo en números reales, y la otra es una concepción global o colectiva o global, es decir, que se dé pues ya en conjuntos, que se dé en multiplicidades, ¿no? De puntos. Sí, la continuidad también la hemos ya un poquito mencionado, por ejemplo, cuando estudiamos las funciones trigonométricas, ¿no? Que vimos de alguna manera las funciones trigonométricas clásicas son continuas en el sentido de que para calcular límites basta con sustituir, ¿no? Digamos, para calcular el límite cuando x tiende a algún numerito a de f de x, pues nada más había que evaluar la función en este a. Sí, vimos que esto se da pues en muchas funciones, ¿no? En muchas de las que hemos estudiado, ¿no? ¿Cómo calculamos el límite? Simplemente sustituyendo, ¿no? Así agarras la función, se la aplicas a tu número A y lo que salga pues es el límite. Eso nos ha estado ocurriendo muchas veces, ¿no? Y justamente esto es la definición puntual de continuidad. Digamos, esta ecuación, o sea, nosotros decimos que, que la función f es continua en A, en el puntito A, en el número real A, sí y solo si pasa esto, que el límite cuando x tiende a de f de x es f de a. Y bueno, el planteamiento que yo les acabo de hacer es básicamente simbólico, ¿no? Al decir reemplazar o sustituir, pues eso sería así, algo así como nada más pones dentro de la función el simbolito de a y está calculado tu límite, ¿no? Es como pensarlo de una manera operativa, ¿no? Pero realmente hay un concepto mucho más profundo detrás de eso, ¿no? Porque justo la noción de límite, pues es una cosa mucho más profunda que simplemente hacer una operacióncita, ¿no? De simplemente agarrar y aplicarle algo a una función ahí especificada a alguien.
la noción de límite pues tiene que ver con la aproximación. Digamos, esta ecuación que está aquí se debería de interpretar como como lo siguiente, ¿no? Si nosotros vemos a qué cosa se aproxima lo que sale de la función f, cuando es alimentada con cosas próximas a A, pues tenemos la fortuna de que sale precisamente lo mismo que si alimentamos a f con A. ¿Sale? Esto es, digamos, esto puede parecer como muy natural o como que siempre debería de estar ocurriendo, ¿no? ¿Qué cosa debería de salir? Si nosotros nos alimentamos a la función con cosas cercanas a A, pues lo que tiene que salir de A, ¿no? Eso hasta pareciera que es lo normal, que es lo natural, que todas las funciones deberían de cumplir eso, ¿no? Que para hacer función habría que cumplir eso. Pero realmente no. Vamos a ver muchos ejemplos, vamos a estudiar un poco este concepto para que se vea pues, lo importante. Aunque bueno, antes de pasar a ver los casos en los que no se da esto, pues tenemos que repasar un poquito los casos en donde sí se da esta situación, ¿no? Que para calcular el límite, pues simplemente tenemos que, que evaluar, ¿no? La función. Y bueno, realmente nosotros podremos tener la impresión de que esto siempre va a ocurrir, al menos cuando la función esté pues, suficientemente bien definida. Eh, eh, por ejemplo, en el caso en los que la función, una función como esta está en el álgebra perdón, de funciones. ¿Se acuerdan? En el álgebra de funciones de variable real. ¿Qué es el álgebra de funciones de variable real? Bueno, pues las que obtenemos con suma, multiplicación, división y hasta composición, ¿no? de funciones. Todo esto a partir de las funciones constantes y de la función de identidad. Por ejemplo, las funciones constantes son continuas en cualquier punto, ¿no? Porque en cualquier, digamos, número real A. Porque simplemente si calculamos el límite cuando x tiende a A de una función constante C, pues nos da precisamente la función constante C, perdón, nos da precisamente la constante C, no la función, sino la constante. Y pues eso es justamente lo que sale, ¿no? De aplicar la función constante a, pues a cualquier cosa, ¿no? A cualquier número de A. O la función identidad también es una función continua pues trivialmente, ¿no? Porque si calculamos el límite cuando x tiende a de la función identidad, pues claramente nos devuelve esto al el número a, que es precisamente lo mismo que si le aplicamos la identidad a, ¿no? ¿Qué hace la función de identidad? Nos devuelve la misma cosa con la que la alimentemos. Si la alimentamos con a, pues nos devuelve a. Y si la alimentamos con cosas próximas a, pues nos devuelve cosas próximas a, ¿cierto? Entonces, también, bueno, estas funciones son continuas y, digamos, las operaciones del álgebra de funciones, pues también preservan la continuidad. Es decir, que si yo tengo que, digamos, f y g son funciones continuas en un número real a, entonces también f más g, f menos g, f por g, lo son, ¿no? Y digamos, demostrar esto es muy simple, dado que pues, tenemos demostrado que los límites, ¿no? Cuando x tiende a de f más g, pues se pueden calcular simplemente pues, sumando los límites, ¿no? De f con el límite de g, ¿no? O lo mismo con el producto y la resta. En el caso de la división, pues bueno, ahí ya hay un poquito de diferencia, ¿no? Si nosotros nos fijamos en la función f dividida entre g, entonces, pues esta va también a ser continua, nada más que recuerden que calcular el límite en un cociente cuando el denominador se hace cero, pues simplemente no se puede, ¿no? Y bueno, mucho menos se puede evaluar una función si cuando el denominador de ese cociente pues también nos da cero. Entonces, si sucede que la función g en A no nos da cero, si no es igual a cero, entonces
bueno, también la función f dividida entre g es continua en A. ¿Cierto? Sí, sí, estamos todos muy de acuerdo con esto, porque ¿qué es lo que queremos decir, no? Digamos, para que, por ejemplo, nada más voy a probarlo con uno de todos estos casos. Bueno, si quieren que sea con el de la división, que tiene un detallito adicional, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros tenemos que f y g son continuas, lo que tendríamos es que, pues el límite cuando x tiende a de f y el límite cuando x tiende a de g se pueden calcular simplemente por evaluación, es decir, límite cuando x tiende a de f de x es f de a, límite cuando x tiende a de g de x es g de a, y entonces, bueno, pues claramente el límite cuando x tiende a de f de x más g de x, ¿se acuerdan? Por el teorema que vimos acerca de límites, pues este es el límite cuando x tiende a de f de x más el de g de x, ¿no? Pero si estos son f de a y g de a respectivamente, pues entonces, yo dije que lo iba a hacer con la división, ¿verdad? Perdón, pues ya lo hice con la suma, pero es lo mismo, ¿no? Es exactamente la misma situación. Entonces esto es f de a más g de a. Digo, es exactamente la misma situación, nada más que escribiendo con división en lugar de suma, ¿no? Pues, nada más argumentando que g de a es distinto de cero, que el límite cuando extiende a de g de x es distinto de cero. No tiene realmente ningún chiste, pues ya sabiendo ese teorema es el que sí tiene chiste, ¿no? Es donde sí hay un poquito que hacer cuentas o que arrastrar el lápiz. Entonces, digamos que hasta aquí el álgebra de funciones, pues claramente nos produce funciones continuas cuando obtenemos estas funciones a partir de funciones que ya son continuas. Es decir, si f y g ya son continuas, entonces la suma, la multiplicación y demás son continuas. Y si partimos, por ejemplo, de estas dos, de las constantes y de la identidad, pues entonces todas las funciones que podamos producir con estas operaciones van a ser también ellas continuas, ¿no? En particular, bueno, pues que les gustan las lineales, las polinomiales, bueno, las potenciales, antes que eso, ¿no? Las funciones racionales, ¿no? Digamos, por ejemplo, ¿no? Si nosotros tenemos que una función como de la forma f de x igual a p de x entre q de x, si tenemos una función racional, ¿no? Bueno, donde eh, eh, P y Q son polinomios, o polinomiales más bien. Bueno, y nosotros tenemos números reales A, digamos, que no son raíces del polinomio del denominador, tras que Q de A no es igual a 0. Entonces, pues sí, F, este cociente también es continua en este A. Estas no van a ser continuas en todos los números reales, pero sí lo van a hacer en todo su dominio, ¿no? Porque ni siquiera alguien que anula al denominador pues puede estar en el dominio, ¿no? De una función como esta. Entonces, fíjense que esto es una observación importante, y es que para que una función sea continua en A, necesariamente este número A debe estar en el dominio de la función, ¿no? Si nosotros tenemos que f, una función f es continua en alguna a, entonces necesariamente a está en el dominio de la función f, ¿no? Porque, pues claro, en la definición, pues dice, para que sea continua tiene que ocurrir que f de a sea igual a cierta cosa, ¿no? Bueno, pues para que f de a sea igual a cierta cosa, pues en primer lugar f de a tiene que existir, ¿no? Es decir, a tiene que ser un alimento eh, posible para la función f. Entonces, bueno, quizás una forma de fallar en continuidad es precisamente esa, el no estar en el dominio, ¿no? Digamos, en este caso, por ejemplo, si nosotros tuviésemos una
un número A que anulara a Q, es decir, que se cumpliera lo contrario de lo que está aquí, que Q de A fuera igual a 0, pues entonces nosotros diríamos que esta función f igual a p de x entre q de x es discontinua en ese A. ¿Sale? Entonces, no es continua, pero no lo es por una razón sencillona, y es que simplemente la función no está definida en este A. ¿Sale? Y bueno, pues entonces, como pueden ver, tenemos así un repertorio amplio de funciones que son continuas, y de hecho, lo son básicamente en todos los números reales, ¿no? Digamos las lineales, por ejemplo, una función lineal es continua en todos los números reales, y bueno, pues al considerar que las funciones pueden ser continuas en muchos puntos o en un colectivo de puntos, pues podemos entonces hablar de la continuidad en el sentido colectivo. Y decimos que, por definición, si f es una función y, digamos, A es un subconjunto de los reales o un subconjunto del dominio de f, bueno, vamos a dejarlo así, un subconjunto de los reales, entonces decimos que f es continuo en A. Sí, lo es en todos los puntos de A, ¿no? O sea, la noción de continuidad puntual ya la tenemos definida. Entonces, si eso pasa en todos y cada uno de los puntos del conjunto A, decimos que la función f es continua en el conjunto A. Entonces, por ejemplo, a decir que la función de identidad es continua en R, que las funciones lineales son continuas en R, o que las cuadráticas, polinomios y demás son continuas en R, pues digamos, ese es el sentido, ¿no? Que es continua en todos y cada uno de los puntos de ese conjunto R, ¿no? Por ejemplo, la función f de x igual a 1 entre x, ¿no? Para todo x, pues para el cual se puede, que tenga inverso multiplicativo, es decir, pues para todo x que no sea el 0, ¿no? Pues esta también es continua, y obviamente lo es solamente en el intervalo, bueno, en el conjunto de reales, de todos los números reales, menos el 0, ¿no? Si quieren, el intervalo que va de menos infinito a 0, abierto, unión, el 0 infinito, no sé cómo lo gusten pensar. Simplemente saquen del conjunto de los reales al 0, y pues ahí en ese conjunto que queda, esta función f de x igual a 1 entre x es una función continua. Calcular el límite pues, simplemente se reduce a evaluar, ¿no? O sea, es así de fácil, ¿no? El calcular. Ajá. Bueno, y con respecto al álgebra de funciones, yo todavía no termino de mostrarles, ¿no? De enunciar el teorema. Digamos, aquí nada más hemos mencionado la suma, resta, multiplicación y división, pero nos falta la composición. Y la composición de funciones continuas también es continua, eso es una cosa interesante, pero aquí nada más tenemos que añadir un pequeño detalle que consiste en que, bueno, para las operaciones algebraicas, para las operaciones de suma, resta, multiplicación y división, nosotros podemos pedir que f y g sean continuas en el mismo puntito A, pero para la composición tenemos que cambiar, porque acuérdense, la composición de funciones, digamos, se alimenta con un número, pero la primera función que componemos nos lo lleva a otro lado, y de ahí es de donde lo toma nuestra segunda componente, ¿no? Entonces, para que nosotros hablemos de continuidad de una composición, tendríamos que pues enunciarlo de la siguiente manera. Tendría que ser así, digamos, teorema. Sean f y g funciones, bueno, de variable real, obviamente. Digamos, tal es que, bueno, f es continua en alguna A, puntito, y g es continua, pero no en este A, sino en f de A. ¿Vale? O sea, la g debería ser continua en la salida que se ha obtenido de f alimentándole con A, para que
entonces podemos decir la composición, esta, es continua en este A, ¿vale? Es decir eh, que lo es puntualmente, ¿no? En este numerito A. Y lo mismo, este hecho, pues simplemente se basa en el teorema que tenemos acerca de límites de composiciones, ¿no? Vaya, aquí el argumento es como muy sencillito, ¿no? Porque igual el límite cuando x tiende a A de G, bueno, G compuesta con F de X, ¿no? Pues sería, bueno, digamos, según ¿cómo se llama esto? El teorema, ¿se acuerdan del teorema acerca del límite de composiciones? Es muy, ¿sí se acuerdan? Este límite es igual al límite cuando, digamos, y tiende ¿a dónde? Bueno, se ve feo, pero lo voy a escribir así. Cuando y tiende al límite, cuando x tiende a A de f de x, de g de y. No recuerdo si lo escribimos exactamente de esta forma y se me hace que no. O sea, yo creo que lo pusimos un poquito menos atascado. Ajá. Era una cosa así como el límite cuando y tiende a b de g de y, donde b es precisamente el límite cuando x tiende a de f de x. O sea, lo mismo, nada más que pues, para que no se vea así una atascada, como que un límite en el subíndice se ve muy feito, ¿no? Pero sí se acuerdan, el teorema que tenemos acerca de límites en composiciones decía esto, ¿no? El límite de la composición es aquello a lo que se acerque lo que sale de G cuando se alimenta cerca de el límite cuando X tiende a de la función F. Entonces, pero bueno, pues aquí sabemos muy bien, ¿no? ¿Quién es quién? Si nuestra función es continua, el límite cuando X tiende a de F de X, pues es eh, B, perdón, es F de A. Digamos que por continuidad, lo que tendríamos es que esta B es igual a F de A, ¿no? Por la continuidad de F, ¿sale? Y entonces el límite cuando x tiende a de G compuesta con F sería el límite cuando Y tiende a F de A de G de Y, pero como por hipótesis también, la función G es continua en F de A, pues este límite simplemente es G de, bueno, simplemente lo obtenemos evaluando, ¿no? Evaluando en F de A, entonces esto nos da G aplicado en F de A. ¿Sí? Bueno, tal vez una demostración algebraica de esto no nos dice tanto realmente, pero una demostración de dibujito, bueno, no, eso no es una demostración, pero digamos, un argumento de dibujitos es mucho más elocuente. Fíjense, háganse ustedes de cuenta que tenemos aquí una función f y luego una función g, ¿no? La composición hace esto. Nosotros evaluamos, digamos, a f con algún numerito a, pues nos lleva a f de a. Y lo mismo si nosotros evaluamos a g con algún numerito por acá, pues nos lleva a g de esa cosa. Ay, 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 ¿qué hice? ¿No? Entonces, en particular, si esta g se la aplicamos a f de a, pues nos da g de f de a, ¿cierto? Entonces, como que el teorema lo que nos dice es que si, bueno, si f y g, ambas funciones, son continuas, pues lo que está ocurriendo es que las cosas que están cerquita de a van a caer aquí cerquita de f de a, y por otro lado, las cosas que están por aquí cerquita de f de a van a caer cerquita de g de f de a, ¿cierto? Por lo tanto, pues bueno, a la hora de realizar la composición, las cosas cercanas a A eh, van a caer cerca de FDA, pero por haber caído cerca de FDA, la G se los va a llegar cerca de G de FDA y pues esa es la demostración del dibujito, pues de la continuidad de, de la composición.
Claro, pues esto es una demostración de dibujito, digamos, una demostración uh, formal y bien hecha, pues es esta que está por acá. Pero, obviamente, esta está basada en, pues en este teorema, ¿no? En el teorema que nos dice cómo calcular el límite de una composición. Y pues ahí es donde está el detalle, ¿no? De esta demostración. Por cierto, sobre la definición de continuidad, nosotros podríamos, pues simplemente, pues no es reinterpretar, es como instanciar, ¿no? Como llevar al contexto de la continuidad, la definición del límite, la definición epsilon delta, quiero decir, ¿no? ¿Se acuerdan? Pues el límite de una función cuando x tiende a A está definido en términos muy técnicos, epsilon delta, ¿no? Bueno, la continuidad igual se podría expresar en esos mismos términos, epsilon delta, pero fíjense que al hacer esa interpretación, la cosa se pone un poquito más natural que la definición de límite, ¿no? ¿Por qué razón? Fíjense, bueno, que el límite cuando x tiende a de f de x sea igual a f de a, no, pues aquí ya no ponemos una L mayúscula, como hacemos en la definición de límite, ¿no? Así ya secas, sino ya ponemos a alguien un poco más específico, a precisamente f de a. Entonces, bueno, pues según lo que conocemos, según la definición de límite que nosotros conocemos, pues esto pasa sí, solo sí, por definición, para todo epsilon mayor que cero, ¿no? Existe una delta mayor que cero, tal que las cosas que están cerca de A, pero no son exactamente iguales a A, van a dar cerca de f de A, ¿no? Pero fíjense, aquí en la definición de continuidad, a diferencia de lo que ocurrió en la definición de límite, sí importa que X, bueno, perdón, sí importa que A vaya a dar a f de A. Es decir, sí importa que A esté en el dominio. Cuando definimos límite, podíamos soslayar qué es lo que estaba pasando con f en el caso preciso de A, ¿no? Podría ser que f no estuviese definida en A, eso era una posibilidad, o podría ser que f estuviera definida absurdamente, ¿no? Podría ser enviada, A podría haber sido enviada a un lugar no interesante, pero justo para calcular el límite, una cosa que teníamos que hacer era como taparnos los ojos y ver qué estaba pasando con A exactamente, aunque dejarlos suficientemente abiertos como para mirar qué es lo que estaba pasando con las cosas alrededor. Es decir, pensamos en la vecindad agujerada. Pues acá no tenemos que, de hecho hasta tenemos prohibido pensar en la vecindad agujerada, tenemos que pensar en la vecindad completa. Sí nos importa que el puntito A esté en el dominio y sí nos importa que las cosas cercanas a él pues vayan a dar cerca de lo que sale de F al aplicarla con A. Entonces, aquí en lugar de poner vecindad agujerada, vamos a poner simplemente que si X y A distan en menos que delta, esto incluye el caso en el que X sea igual a A, entonces f de X y f de A tienen que distar menos que epsilon, ¿no? Lo usual en la definición. Ay, sí, perdón. Y f de A deben distar menos que epsilon, ¿no? Así es como podemos escribir la definición de continuidad. Bueno, pues no es típico que nosotros vayamos a verificar la continuidad en A, pues utilizando la definición epsilon delta, ¿no? Como que de repente puede ser que nos demos alguna manita, pues digo, ya sabemos calcular límites, al menos en teoría lo sabemos hacer, pues, pues simplemente de ese modo podríamos determinar si es que se da la continuidad en algún numerito A o globalmente, ¿no? Bueno, pues eso es, digamos, el caso favorable. Ese es cuando nuestra F de verdad es continua y, bueno, sí es un caso muy favorable porque, pues, es una función que se comporta como debería comportarse, ¿no? Cerca de A o si es globalmente, pues se comporta muy bien globalmente, pero hasta pareciera que no conocemos funciones que sean discontinuas, excepto por estas que se anulan en el cero.
Y no, bueno, perdón, antes de pasar a ver más funciones, de ver funciones discontinuas, permítame regresar un poquito. En el álgebra de funciones no estaban, pero eh, sí son continuas también. Las funciones raíz o radicales, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, pensamos en f de x igual a la raíz cuadrada de x, ¿no? Esta función es continua. Obviamente no es continua en todos los reales, porque no está definida en todos los reales, pero sí en su dominio, ¿se acuerdan? De esta función es el intervalo 0, infinito, incluyendo al 0. El 0 sí es miembro del dominio de esta raíz de xi. Bueno, aquí nada más hay que hacer una aclaración con el 0. Es pertinente que veamos qué es lo que está pasando aquí con el 0, porque, ajá, a ver, yo no, ajá, sí, yo creo que ah, la noción de límite, ¿no? El límite cuando x tiende a cero de la raíz cuadrada de x. Esto puede no haber quedado muy bien establecido qué significa, ¿no? A ver, porque para que nosotros calculáramos el límite de una función cuando x tiende a A, pues este numerito tendría que tener toda una vecindad metida en el dominio, ¿no? O sea, cosas próximas al cero, todas las cosas que son próximas al cero deberían de estar en el dominio, y en el dominio de la raíz cuadrada no están todos, ¿no? Digamos, límite cuando x tiende a cero de la raíz de x como que tiene poco sentido, y sobre todo cuando estamos pensando en las cosas que están próximas a cero, pero por detrás de los negativos menores que cero. Esos no tienen raíz cuadrada, ¿cierto? Y bueno, no, efectivamente aquí el límite cuando x tiende a cero, al menos en la noción que hemos estado utilizando, no existe, no tiene sentido, pero sí lo tiene si pensamos en el límite cuando x tiende a cero por la derecha, ¿cierto? Entonces, en general, eh, sí, nosotros vamos pues a extender un poquito, vamos a estirar un poquito la noción de límite para el caso de la continuidad, ¿no? O sea, a lo mejor no podemos utilizar la noción clásica de límite cuando extiende a en algunos puntos, pero si lo podemos hacer, digamos, lateralmente, entonces eso es lo que habremos de considerar como el límite. No sé si me explico. En este caso, digamos que el cero, pues, sí tiene vecindades que le pegan al dominio, pero no todas ellas están contenidas en el dominio, pues entonces pensaremos más bien en el límite lateral, en este caso por la derecha, ¿no? Y el límite cuando x tiende a cero por la derecha de la raíz cuadrada de x, pues es cero, ¿no? Cuando x tiende a cero por la derecha de raíz de x es cero, y pues es lo mismo que la raíz cuadrada de cero, ¿no? Pues el cero es el número que multiplicado por sí mismo nos da cero, ¿cierto? Entonces, sí, frecuentemente como que para eh, eh, pues, sobre todo para compaginar la definición, así simplemente de decir, es el límite de cuando extiende a de f de x es igual a f de a, con esta definición, pues de repente nos olvidaremos un poquito de ese detalle, ¿no? Y bueno, las funciones radicales con índice par, digamos, raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, raíz octava, etcétera, tienen este mismo dominio y también son continuas, pues, en este mismo dominio, en el cero como infinito. Las raíces con orden impar, pues esas son continuas en todos los números reales, ¿no? Ya habíamos un poquito discutido cómo son las cosas con los radicales, ¿no? Con las funciones raíces de algo, ¿no? Digamos, por ejemplo, si f de x es igual a la raíz cúbica de x, pues entonces es continua en todos los reales. Bueno, eso por un lado. Y por el otro lado, las funciones trigonométricas. Yo creo, y si no lo hicimos, por favor, díganmelo, y si no lo recuerdan o si quieren que lo volvamos a ver, pues lo volvemos a hacer. Yo creo que probamos que todas las funciones trigonométricas son continuas. Obviamente en sus dominios. Continuas. Digo, por ejemplo, seno y cosenos, pues tienen dominio todos los reales, y por tanto yo quiero decir que son continuas en R, pero de ahí en fuera, pues todas ellas tienen ahí de repente números que no están en su
dominio, pero bueno, fuera de ellos, las funciones trigonométricas sí son continuas en sus dominios. No es nada complicado verlo porque, bueno, por ejemplo, si nosotros viéramos que el seno es continua en R, pues ya con eso tenemos que todas las demás son continuas en R. ¿Sí están ustedes de acuerdo con esto? Con que seno sea continua, todas las demás, básicamente, por razones que ya acabamos de mencionar, son continuas. Todas las demás a ver, coseno se obtiene de seno por una composición muy simple, ¿no? Coseno se obtiene de seno componiendo a esta complementación, ¿no? O sea, cada x mándenlo a pi sobre 2 menos x, que es una función lineal, pues es una función continua en todo su dominio. Y bueno, si seno es continua, entonces el seno de pi entre 2 menos x también es continua, ¿no? Entonces, si seno es continua en R, entonces coseno, que es, digamos, coseno de x, que es la composición de seno de x, bueno, de seno de y, digamos, con pi entre 2 menos x, pues es continua. Y bueno, si ambas ya seno y coseno son continuas, pues la tangente pues es un cociente, ¿no? Es seno entre coseno, y ya sabemos que pues, esas funciones que se obtienen como cocientes, por acá lo tenemos. Bueno, como acá que lo ejemplificábamos con las funciones racionales, que pues, no tienen que ser polinomiales, podrían ser cualquiera funciones, simplemente el denominador no se anule. Pues lo mismo, son continuas, ¿no? Entonces, tangente, secante, cosecante, etcétera, son pues, continuas también. Que sería tangente, cotangente, secante, cosecante. Cosecante no se escribe así. Cosecante también, ¿no? Pero, pues, ciertamente C no es continua, ¿no? C no es continua y esto lo demostramos porque simplemente, básicamente, porque C no es continua en cero, ¿no? Esto fue un axioma. Creo que esto de hecho fue un axioma. A ver, límite cuando x tiende a 0 de seno de x es igual a 0. Yo ya no me acuerdo si esto fue o no fue axioma, pero sí, lo más probable es que sí. ¿O qué? No, fue o en pi entre 2. ¿Cuál fue? Bueno, otro axioma acerca de seno fue el límite cuando x tiende a 0 de seno de x entre x igual a 1, ¿no? Tam, acotándolo. O sea, no fue axioma, fue demostrado. Cierto, 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 cierto. Lo que sí era axioma era. eh, lo que sí era cierto. O sea, esto se demostró porque seno de x en valor absoluto es menor que x en valor absoluto, ¿no? Sí. O sea, teníamos esta desigualdad, bueno, menor o igual, porque en cero sí son iguales. Seno de x en valor absoluto es menor o igual que valor absoluto de x, y como por ley del sándwich, como esta se va a cero, pues la otra también se tendría que ir a cero, ¿no? Cuando x tiende a cero. Ajá, sí. Entonces esto no es axioma, de hecho es teorema. Y eh, ¿qué más? Y bueno, pero en otros lados, pues porque ocurre que el límite cuando x tiende, digamos, a otra cosa, cualquiera, a cualquiera, de seno de x es igual a seno de a. Yo creo que esto lo demostramos, ¿no? Esto sí lo hicimos en algún momento. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Perdón?
Lo hicimos 2 veces, esta ya sería una tercera. Ok, no, entonces ya fueron suficientes. ¿No? Yo creo que para esto utilizamos la fórmula de la diferencia de senos, ¿no? Y, acotamos la diferencia de senos con algo y salió muy facilito, ¿no? Bueno, la función seno es continua y bueno, con eso tenemos después que todas las funciones trigonométricas son continuas. Y unas funciones que nos interesarían mucho, pero que todavía no estamos en posibilidad de establecer su continuidad, son las funciones exponenciales, que ni siquiera hemos definido, al menos no del todo. Bueno, la siguiente clase, el lunes, espero, vamos a hacer entonces el estudio así ya bien detallado de las funciones exponenciales. Ok, y veremos que ya son continuas. Bueno, entonces ahora sí, hablemos de funciones que no son continuas. Bueno, una función puede no ser continua, como el caso de la seno, perdón, como la función 1 entre x, cuando x es igual a 0, porque, pues bueno, simplemente la función no está definida en algún valor, ¿no? Eso es una forma de ser discontinua. Si no está definida, pues ya perdió el chance de ser continua. Pero también puede ser discontinua por otras razones. Sí podría estar definida, pero pues no como que apropiadamente. Y un ejemplo, digamos, de esta situación podría ser la siguiente función. Piensen en f de x igual a, digamos, menos 1 si x es negativo y 1 si x es mayor o igual que 0, ¿no? Observemos que esta función f de x no es continua en el 0. Fíjense, la función da un salto y al dar el salto la gráfica como que se rompe, en los negativos viene pues sobre el eje, viene en el menos 1, viene describiendo una recta horizontal en menos 1, pero se rompe en el 0 y luego empezaba a valer 1, ¿no? Eso es exactamente lo que platicamos un poquito al iniciar esta clase, ¿no? Que la continuidad pues, es precisamente lo opuesto a rompimiento, ¿no? A que las cosas cercanas vayan a cosas cercanas. Digamos, aquí lo que tendríamos nosotros es que podemos tener cosas cercanas, ambas a 0, no sé, menos epsilon y epsilon, que son como muy cercanos, pero uno va a 1 y el otro va a menos 1, no están yendo cerca, están yendo a cosas que distan en 2, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿por qué no es continuo en 0? Pues al menos la parte de no estar definida, esa no es la que falla, porque en 0 sí está definida. Esta función en 0, pues sí nos devuelve algo y nos devuelve un 1, ¿no? Pues aquí dice claramente que vale 1 para todos los x mayores o iguales que 0, en especial pues, para el 0. Eso no es lo que falla es que no existe límite, ¿cierto? O sea, y no existe límite, se puede digamos, argumentar muy fácilmente, porque el límite por la izquierda, cuando x tiende a 0, fíjense, por la izquierda nosotros estamos ante la función constante menos 1. Entonces, esta función, cuando x tiende a 0 por la izquierda, pues es la constante menos 1, así que su límite es menos 1. En cambio, el límite por la derecha es 1. Claro, pues, sí está claro, ¿no? Para los positivos, pues la función f está siendo la constante 1, entonces pues, claramente por la derecha esta tiene. Y bueno, claro, 0 perdón, menos 1 y 1 no son iguales, entonces los límites laterales no son iguales, y pues recuerden que este es uno de los criterios, ¿no? Que podemos usar para demostrar que una función no tiene límite, ¿no? Entonces esta no tiene límite y por lo tanto esta función es discontinua. Ahora, bueno, fíjense, aquí ya tenemos entonces ejemplos. Uno en el que falló falló la continuidad porque la función no estaba definida en el 0. Aquí falla la continuidad porque el límite no existe en el 0. Pero también puede ser que falle por otra razón, ¿no? O sea, que sí esté definida y también el límite exista. O sea, eso es una cosa que puede ocurrir, ¿no?
Y un ejemplo de tal situación sería el siguiente. Piensen en la función f de x igual a no sé, x más 2, cuando x sea distinto del 2, y 8, cuando x sea igual a 2. ¿No? Digo, es muy arbitrariamente, muy como con ganas de molestar, definida esta función, ¿no? Digamos, ¿cómo se dibuja, cómo se vería? Bueno, pues la función de x más 2, pues es una línea recta, ¿no? Pasa, corta al eje y en el 2, es una perdón, muy continua, sí, exacto, pero en el 2, como que aquí no, ¿verdad? Eso ahí no vale esto, no vale x más 2, no vale 4. Aquí como que deberíamos ponerle un huequito y en lugar de que valga 4, tendría que estar valiendo 8, ¿no? Se avienta un brinco ahí, ah, pues muy, muy artificialmente, ¿no? El límite sí existe, o sea, el límite cuando x tiende a 2 de esta función f de x, pues es el 4, pero pues ese 4 no es igual a f de 2, entonces no es continua, nada más por eso, ¿cierto? Que bueno, también otra forma de ser discontinua, bueno, es otra forma, pero esencialmente diferente a la que ya hemos visto, es no serlo, por no estar definida, pero todavía conserva algo de estar bien hechecita. Digamos, por ejemplo, piensen en la función f de x igual a x cuadrada menos 4 entre x menos 2. ¿Sale? Esta obviamente no está definida en el 2, ¿cierto? En el 2 no la podemos calcular, no se puede evaluar en el 2. Nos estaría solicitando dividir entre un número, perdón, entre el 0, cosa que no vamos a hacer. De ahí fuera, la función es continua. Entonces, bueno, no está definida en el 2. Sin embargo, esta función sí tiene límite, ¿no? El límite cuando x tiende a 2 de esta función f de x pues es 4, ¿no? Es que esencialmente esta f de x y esta de acá son iguales, ¿no? Porque si nosotros factorizamos x cuadrada menos 4, nos queda x menos 2 por x más 2, cancelamos x más 2, x menos 2, y simplemente nos queda x más 2. O sea, es esencialmente esta f de x, nada más que sin que valga nada en el 2. O sea, no vale 8, no vale 4, no vale nada, no tiene ningún valor. Bueno, esta función, pues es discontinua, pero nada más porque no está definida en el 2. El límite sí existe. A diferencia de lo que ocurrió con la función 1 entre x, cuando x tiende a 0, pues el límite no existe, ¿no? Es infinito por la derecha menos infinito por la izquierda, o sea, eso no tiene límite, pero esta sí tiene límite, y bueno, pues bueno, a lo mejor, pues esta no parece ser como una omisión así tan arbitraria, ¿no? Esta sí parece tener una forma, pues razonable, y de hecho es una forma muy razonable, porque, pues, bueno, ya cuando lleguemos a ver derivadas, pues vamos a ver que esto es un cociente diferencial, esto sí es una función que sí tiene su chiste, ¿no? Esta es una función naturalmente definida, que, bueno, tiene límite, que no es continua, pero justo en este caso, nosotros podemos decir, bueno, mi función no era continua, pero pues por poquito, ¿no? Fue muy poquito lo que le faltó para ser continua, nada más le faltó pues de estar definida correctamente en el 2, ¿no? Eso fue todo lo que le faltó y podríamos entonces hacerla. Cuando tenemos esta situación, decimos que que la discontinuidad es removible. Digamos que este ejemplo, digamos, es el de una discontinuidad removible. Removible en el sentido de que lo podemos arreglar y ya queda continuo, ¿no?
Eh, simplemente nosotros podemos decir, bueno, está bien que valga 4 en el 2 y ya está, ya es continua. ¿Eso qué significa? Pues que nosotros estamos extendiendo la función, que le estamos asignando un valor donde no lo tenía, que para un miembro para un número real que no estaba en el dominio, pues decimos, no, pues a ver, ahora sí vas a estar en el dominio, claro, de una función diferente, no muy diferente, va a coincidir con la original en su dominio, de la original pues, pero además va a tener chance de hacer un poquito más que la original. En un elemento que no está en el dominio va a hacer algo y va a hacer algo razonable, ¿no? Va a enviarlo a el límite cuando extiende a ese valor. Es decir, una discontinuidad es removible si, digamos, nuestra función f no está definida en el número a, pero el límite cuando x tiende a de f de x sí existe. O bueno, en el sentido de que es un número real, ¿eh? No, digo, si es infinito, no, eso no es existir. O ser menos infinito, eso no es existir. Existir quiere decir que está en el conjunto de los números reales. Y entonces, digamos, una nueva función g definida por lo siguiente, digamos, g en un x vale lo mismo que nos devuelva la f cuando x esté en el dominio de f, pero que nos devuelva lo que debería devolvernos, es decir, el límite cuando x tiende a de f de x, cuando x sea igual a a, o sea, que g de a sí sea el límite cuando x tiende a de g. Bueno, pues esta función, esta sí es continua en a, y bueno, le llamamos la extensión continua de f. ¿Sale? La extensión continua. O sea, simplemente es una función que hace un poquito más que lo que hacía la f y además lo hace continuamente, ¿no? Y bueno, esto se puede hacer con un puntito y se puede hacer con muchos. Es decir, pudiera ser que tuviésemos por ahí una función que no está definida en muchos puntos, pero que sí de alguna manera pudiésemos capturar o podemos calcular el límite en esos puntos, ¿no? Que exista y en ese caso, si existe límite cuando extiende a de esos, de los puntos que están fuera del dominio de f, pues nosotros podríamos extenderla continuamente, ¿no? Podríamos decir, el candidato es ideal para ponerle valor a una nueva función que extienda esta, pues es precisamente ese límite. Eso lo vamos a hacer. De hecho, esa es la forma en la que vamos a proceder la próxima clase para definir las funciones exponenciales. Vamos a definirlas en un conjunto bien interesante y luego pues vamos a tomar su extensión continua. ¿Sale? Eso es algo que vamos a hacer la próxima clase. Es una cosa muy divertida y muy frecuente, digamos, pues en el análisis. Ok, pues esas son entonces las formas como de discontinuidad, ¿no? Bueno, hay otras más extremas, digamos, por ejemplo, aquí los ejemplos que hemos mostrado de funciones discontinuas, pues fallan en un puntito, ¿no? Como era continua a todos lados, pero un puntito falló. Bueno, también podemos encontrar funciones que fallen más, ¿no? Más como muchas veces. Por ejemplo, ustedes conocen la función parte entera, la parte entera de x, así, o el piso de x, ¿no les suena conocida? El entero menor que x, el más grande entero menor que x. O sea, lo podemos poner así, el máximo de todos los enteros z que son menores o iguales que x, ¿no? Digamos, esta es una función bonita, digamos, entre 0 y 1, antes de llegar al 1, todos tienen parte entera igual a 0, ¿no? El 0.1, 0.5, 0.88, no sé, 0.999, pero el 1 ya tiene parte entera igual a 1.
¿no? La parte entera del 1 ya es el propio 1. Y desde ahí hasta justo antes de llegar al 2, todos tienen parte entera igual a 1, luego el 2 y todos los que le siguen antes de llegar al 3 tienen parte entera igual a 3 y así, ¿no? Esta es una función que va pegando un brinco en cada número entero, ¿no? Y claro, todos esos brincos son discontinuidades. En todos ellos ocurre que el límite por la izquierda, digamos, si nosotros tomamos por aquí a un número entero, digamos, este era el -2. Si nosotros tomamos el límite por la izquierda, cuando x tiende a -2, el resultado nos va a dar -3, porque pues estamos hablando de la función constante -3, ¿no? En alguna vecindad del -2, la parte izquierda, todos ellos van a dar a -3, mientras que la parte derecha, todos ellos van a dar a -2, ¿cierto? Entonces, bueno, como los límites laterales difieren, pues el límite no existe, ¿no? Y esa es una forma, bueno, es la misma forma de la discontinuidad de este ejemplito, ¿no? En el que simplemente hay un brinco, ¿no? De este estilo. Pero bueno, aquí es mucho más, muchos más veces, ¿no? En muchas ocasiones ocurre esto. Pero bueno, pues a pesar de ser un conjunto infinito, el de los enteros no es uno muy grande, es un infinito relativamente pequeño, es uno pequeño al lado del tamaño de los números reales. Sí, pero también pues podemos encontrar funciones que son discontinuas en todos los números reales. Por ejemplo, la de Dirichlet. La del examen no es discontinua en todos los números reales. En el 0 no lo es. Bueno, pero veamos esa, la del examen, ¿se acuerdan? F de x igual a la misma x cuando x es racional, o al revés, ¿sí va? Y menos x cuando x es irracional. ¿Cierto? Bueno, podríamos dibujar esta función así. A ver, vamos a utilizar, por ejemplo, el color azul. Hagan ustedes de cuenta que los azules son, que de azul pintamos a los racionales, ¿no? Y bueno, claro, ahí se ve, ahí parece que es una línea continua, pero yo lo que quise dibujar era nada más un puntito azul en cada número racional. Sí se ve, ¿no? No, pero bueno, sí, es imposible verlo, claro, pero esa es la idea, ¿no? En cada racional, el valor que toma, si yo tengo un x racional, el valor que toma es igual, la misma x. Y si tomo un x irracional, los irracionales los voy a dibujar de rojo. Miren, ahí están todos los irracionales. Bueno, los inversos aditivos de los irracionales están en rojo. No, claramente el 0 es azul, ¿no? El 0 sí quedó en azul, no quedó en rojo. Bueno, en fin, no sé, los números irracionales bajo esta función van a dar a su inverso aditivo, ¿no? Bueno, esta función es discontinua. Es discontinua y la razón, pues, por la que lo es, pues tiene que ver con lo que se hizo en el examen, ¿no? Como que en cada intervalo, en todos los intervalos, siempre vamos a tener racionales e irracionales. Entonces, si nosotros tomamos un intervalo, digamos, por ejemplo, aquí de números positivos, pues los miembros de este intervalo, algunos serán irracionales y van a ir a dar a su inverso aditivo, otros serán racionales y van a ir a dar a ellos mismos y pues van a ir a caer lejos, ¿no? Unos de los otros. Digamos, nosotros no podemos establecer que el límite cuando extiende a, digamos, si nosotros fijamos por aquí un número a, sea racional o irracional, pues no podemos fijar que el límite, o no podemos pensar que el límite sea f de a, ¿no? Digamos, por ejemplo, si f es racional, pues sí, todos los racionales se le van a ir a poner ahí cerquita, pero los irracionales no. ¿No? Los irracionales van a caer lejos o sea, el límite no va a ser, bueno, el límite no existe tan pronto, ¿no? Simplemente no existe un límite cuando extiende a. Bueno, esto cuando es positivo, cuando es negativo, lo mismo, pero cuando es el 0, no. Si a es igual a 0, ahí sí, ahí sí las cosas que están cerquita de 0, digamos, la vecindad de radio menos epsilon, epsilon, bajo esta función va a dar a la misma vecindad de radio epsilon, o sea, va a dar entre menos epsilon y epsilon. ¿Sale?
Eso quiere decir que esta función sí es continua en el cero, porque el límite de esta función, el límite cuando x tiende a cero de esta función f de x también es el cero, ¿no? Si ustedes me dan un número cercano al cero, va a ir a dar un número cercano al cero. Va a ir a dar casi a él mismo, bueno, él mismo en valor absoluto va a ir a dar el mismo, eso sí. Ya, si me lo dan racional, pues va a dar al mismo. Si me lo dan irracional, va a ir a dar a su valor absoluto, que también pues, que está a la misma distancia del cero. Entonces, este límite, cuando extiende a cero de esta función, es igual a cero y por lo tanto es continuo ahí y nadie en ningún otro lugar. Pero la Dirichlet original, esa sí es discontinua en todos lados. ¿No? La función de Dirichlet dada por cero en los racionales y 1 en los irracionales, aunque ya no me acuerdo si es así o es al revés, pero pues es más o menos lo mismo, no importa. Esta función es discontinua en todos los reales. En todo punto de los reales. No hay ni uno solo en el cual esta función sea continua. ¿Sí? Y bueno, ya que hablamos un poquito sobre cardinalidades, sobre el tamaño de los conjuntos, pues tengo que decirles, bueno, esto no es precisamente una propiedad cardinal, pero sí es una propiedad de tamaño, en otro sentido, que las funciones continuas, eh, eh, digamos, que son continuas en todos los reales, son poquitas realmente en ese espacio, ¿no? Si metemos en una bolsa todas las funciones de los reales en los reales, las funciones continuas son nada más unas poquitas. Incluso las que son continuas en algún punto, ¿no? En uno o muchos, o los que quieran, ¿no? Esas siguen siendo poquitas. Realmente la gran mayoría de las funciones de números reales son discontinuas en todos los números reales. Esto se puede probar pues, con un argumento topológico, en un argumento del teorema de la categoría de Ver, seguramente. Es muy probable que lo lleguen a ver si toman un análisis matemático 1. Y bueno, lo que nos deja en claro es que, digamos, pues el cálculo se hace con, digo, pocas funciones, con las funciones mejor portadas entre las que hay de los números reales, y que con esas tenemos, o sea, las funciones bien portadas ya son suficientemente mal portadas como para ser interesantes, ¿no? Bueno, yo creo que no tengo mucho más que decir por hoy. Mira, es temprano, son 5:11. No tenía pensado que hiciéramos nada más que esto y no me gustaría empezar con lo que sigue. Pues bueno, yo creo que nada más antes de irnos les muestro un poquito los ejercicios, ¿no? De qué van para que igual vean pues por dónde atacarlos. Seguimos en continuidad, pero vamos a ver las funciones exponenciales. Después de continuidad, sí, pero de continuidad va a ser es un tema relativamente corto. Sabemos la definición y ejemplos, como ahorita vamos a ver la exponencial, que sí se lleva su tiempo, y vamos a ver unos teoremas que son muy importantes en funciones continuas, y ya nos vamos a las derivadas. Entonces, yo creo que la siguiente semana es continuidad e inmediatamente empezamos con derivadas en 2 semanas. ¿El temario alcanza integrales? No. Sí, ese es cálculo 2, sí. ¿Cómo? ¿Si no sabes integrar? No, el cálculo 2, de hecho me enseñan, bueno, tengo en nuestro pero te enseñan a integrar potencial. O sea, desde el integral de... En cálculo 2, sí. Sí, sí. De ahí te llevan a... Pues es como los teoremas de... El teorema fundamental del cálculo y los métodos de integración. Ajá. O sea, desde el básico hasta fracciones parciales. Sí, bueno, los métodos de integración, pues sí, hasta ahí llegan. Sí, no son los 4. Sí, supongo que sí. Pues sí, digo, si tú, yo lo que creo es que no tomaste cálculo en la prepa, por eso te... Cálculo integral.
Ajá. Ah, pero no te preocupes, no pasa nada. Yo creo que incluso muchos estudiantes llegan sin haber tomado nada de cálculo, ¿no? O sea, que estaban en el área 3 o ya no pasa eso. No, pues es que en todas como que aprendes lo básico de integrar. Se Pero en todas las supone. áreas, no creo, ¿sí? Ah, Llevas geometría analítica, ajá. cálculo integral, cálculo diferencial, integral y estadística. Y estadística en la prepa. Bueno, probabilidad. Bueno, cosas de la Ajá. mediana y esas cosas. Órale. Bueno, pues está muy Se bien. supone, ¿no? Se supone. Bueno, ok, se supone. Pero bueno, de cualquier modo, a lo mejor ya se dieron cuenta que aquí no es. De repente hasta es mejor no saber nada que creer que ya lo sabíamos, ¿no? No sé, a mí en lo personal, a mí sí me pasó. O sea, Pues depende, yo creo que, por ejemplo, pues algo ayuda lo visto anteriormente. sí, Terapia, sí, familiaridad quizás, ¿no? Ah, qué buena pregunta. No, es justo platicábamos al respecto, ¿verdad, Elsa? Que si damos, si vamos, pues es que depende un poco de ustedes, porque si no se inscriben, pues no se nos abre el grupo. Entonces, pues si tenemos, en la tarde no. En la tarde no tienen que ser tantos. Mm, No, pero no sé, pues podemos preguntar, podemos poner una encuesta, ¿verdad? Así, como para contarlos y ya vemos. Puede ser. Bueno, lo vemos. Afortunadamente todavía no parece que se vayan a solicitar los cursos, pero pues puede ser que sí. Vamos a ver. Ok, entonces, los ejercicios, ¿verdad? Los ejercicios. Estos no son los ejercicios. Ejercicios continuidad. Bueno, estos son ejercicios tomados del libro de Spivak. ¿Sale? Estos son los del Spivak. A ver, en el primero, para cuáles de las siguientes funciones existe una función f mayúscula con dominio R que coincida con f de x en todo el dominio de f, pero que sea continua, ¿no? Ese es el chiste, no lo pone el Spivak, pero pues claro, estamos hablando de la extensión continua, ¿no? F mayúscula, extensión continua. Ah, bueno, el 1 ya lo hicimos, pero pues intenten hacer los otros, ¿no? Esta f de x igual a 0 con x irracional, pues cómo será que se pueda extender continuamente a una función que tenga, pues, no sé, al 0, por ejemplo, en su dominio, o a todos los racionales de plano. Y luego esta función, está más curiosita, ¿eh? Esta es una función definida en los racionales, nada más, no en todos los reales, nada más en los racionales. Si ustedes toman un racional y lo escriben de la forma P entre Q de manera irreducible, es decir, P y Q son primos relativos, no hay factores comunes entre P y Q, y además el signo se lo ponen al numerador ya para que no haya confusión. Pues bueno, todos, por ejemplo, un medio menos un medio, 3 medios, 5 medios, todos los medios van a dar a un medio bajo esta función. Y todos los tercios, es decir, 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios no, pero 4 tercios, 5 tercios, 6 tercios tampoco, pero 7 tercios, todos ellos van a dar a 1 tercio. Y así, ¿no? Esa es la función. Entonces, el chiste es que piensen ustedes si esa función se puede extender continuamente o de plano está muy saltarina. Ok, el 2 creo que no se los puse como... el 2 no lo tienen que hacer, pero el 3 sí. Supongamos que f es una función que está en valor absoluto dominada por la función identidad en valor absoluto, ¿no? Para todo x hay que demostrar que f es necesariamente continua en el 0. Bueno, este es el argumento que usamos con la función seno, ¿no? La función seno de x es en valor absoluto menor o igual que el valor absoluto de la identidad. Y justo ese fue el argumento con el que probamos que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x es 0. Entonces, pues algo muy semejante puede pasar, pues en general, ¿no? Para cualquier función. Bueno, luego da un ejemplo de una función que no se continúa en ningún a distinto de 0. Bueno, creo que sí ya lo resolvimos. Una que no es continua en ninguno excepto el 0.
¿Eh? Dar otra, ok. Y C, supóngase que G es continuo en 0, que G de 0 es igual a 0, y domina a una función f, demostrar que esta f también es continua en 0. Entonces, yo creo que aquí los argumentos de ley del sándwich son los buenos, ¿sale? El 4 también, dar un ejemplo de una función que no se contiene en ningún punto, pero que su valor absoluto sí lo sea. ¿Vale? La que dimos, la de Dirichlet, no cumple esto porque pues, valor absoluto de 0 es 0, valor absoluto de 1 es 1, no jala, pero pues búsquense una que sí jale. ¿Qué otra dijimos? El 7 y el 12. Bueno, este 7 es un poquito, a ver, esta es un poquito complicada. Ahorita se me fue. ¿Es fácil o es difícil? Que si abre sumas y es continuo en el 0, entonces es continuo. No, yo creo que sí, debe ser 2, 3 fácil. Yo creo que sí, debe ser un poquito del... No es exactamente el argumento, ¿no? ¿Se acuerdan? Vimos que la función seno era continua a partir del hecho de que es continua en el 0. Esta es una petición muy parecida a esa, ¿no? Aquí esta es una función que quién sabe qué hace, pero cumple una cierta fórmula para la suma que podríamos nosotros pensar que se parece a la condición que cumple el seno con respecto a la resta, ¿no? Sí, sí estamos, sí está más o menos claro esa analogía. Entonces, bueno, para el seno teníamos una fórmula, ¿no? La fórmula de la diferencia de senos que nos funcionó muy bien para esa demostración. Ya, pero acá tenemos una cosa quizás hasta más simple, más trabajable, ¿no? Que es que la f de una suma es la suma de las f's. Entonces, yo creo que difícil no debería de ser. Y finalmente el 12, ¿verdad? El 12, todos los incisos. Y tienes asterisco, así que agárrense. No, no es cierto. Es el speedback con asterisco, pues sí hay que agarrarse. Pero no. Que si f es continuo en L y el límite de g de x cuando x tiende a es L, entonces el límite de la composición es f de L. No, pues yo creo que esto medio que lo hicimos. Medio que lo hicimos. No, esto no lo medio hicimos, esto lo hicimos. Perfecto. Excepto por la condición de que f sea continua. Es que esto es prácticamente el teorema del límite de una composición. Del límite de una composición, ¿no? Que las cosas próximas a... digamos que el límite de la composición es el límite cuando se tiende a el límite de la otra función, ¿no? Un poquito de trabalenguas, pero sí ese 12 es muy de ese estilo, ¿no? Es nada más eh, no, y el B es que si no se supone la continuidad, entonces no se cumple por general que este límite, ajá, cuando extiende a de f de g de x, este es de alguna manera es un contraejemplo, pero ajá, sí, es un ejemplo en el que la f no es continua y por tanto no la podemos aplicar. ¿No? Aplicarla no es lo que debemos hacer aquí para calcular el límite, ¿no? Es por la falta de continuidad. No, sí, es un poquito diferente, pero sí, está bonito el ejercicio, es hacer un ejemplo, es verificar con este ejemplo, ¿no? Una función f que es constantemente cero excepto en L, donde vale 1, ¿no? Esta f pega un brinco en L. Vale 0 en todos lados, pero en L brinca al 1, ¿sale? Y bueno, pues ahí ya no vale la formulita esta de la composición, pues obviamente porque el límite y la función no coinciden, ¿sale? Bueno, pues esos son los ejercicios. No sé si tienen alguna pregunta, quieren que comentemos algo. Ok, bueno, muy bien, entonces intenten por favor y
y platicamos. Gracias. No, de qué, bueno, pues cuídense mucho, nos vemos el lunes.